En esta clase veremos cómo se comportan las ondas que se propagan en el aire a manera de sonido. El ser humano tiene un rango de sonidos que puede percibir. Se le llama espectro acústico. Una medida de este espectro es con la frecuencia y otra con el volumen. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo. Se mide en hertz y un hertz es un ciclo por segundo. El espectro audible de los humanos abarca desde los 20 Hz hasta los 20.000. Como pueden ver en la figura, el espectro auditivo del hombre es menor que el de los perros y gatos y es mucho menor que el de los delfines, que alcanzan a percibir frecuencias de hasta 160.000 Hz. Los sonidos pueden ser graves y agudos. Los graves tienen una frecuencia entre 20 y 250 Hz. Algunos ejemplos de sonidos graves son el trueno, la voz masculina, ya que las cuerdas vocales de los hombres son más largas, la voz de un cantante barítono y bajo, voces de las cantantes mujer, mezzosoprano y contralto, corresponderían a las voces graves, y otros instrumentos musicales como la tuba, el corno, saxofón, tambor y contrabajo. Los sonidos agudos están en el rango de 2.000 a 20.000 Hz, o sea, 2 kHz a 20 kHz. Ejemplos de sonidos agudos son el trino de los pájaros, la voz de los niños y en general la voz de las mujeres. Por supuesto que entre 250 Hz, que es el límite de los graves, y 2.000 Hz, que es el inicio de los sonidos agudos, están los sonidos intermedios. En esta figura se muestra el rango de frecuencias que alcanzan algunos instrumentos musicales. Están divididos en vocal, instrumentos de percusión, metales, madera y cuerdas, de arriba a abajo. Intento verificar que la tabla de la izquierda o la figura de la izquierda es consistente con lo que dice este texto. La altura o tono está determinada por característica en los instrumentos, como el tamaño. Mientras más grande sea un instrumento musical, más grave será el sonido. Al contrario, cuanto más pequeño, será más agudo. La longitud. Mientras más larga una cuerda, más grave será el sonido. Por el contrario, al ser más corta, el sonido es más agudo. La tensión. Mientras más tensa se encuentre una cuerda, más agudo será el sonido. En cambio, mientras menos tensa esté la cuerda, más grave será el sonido. La presión. Mientras mayor sea la presión del aire, más agudo será. Por el contrario, si la presión es menor, más grave será. A la intensidad del sonido se le conoce como volumen. Este está determinado por la amplitud de onda. Si tiene una amplitud alta, el volumen es muy fuerte y si la amplitud es baja, es muy débil. El volumen se mide en decibeles. Según la norma oficial mexicana, NOM 081, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de emisión, está restringida a nivel residencial, tiene que estar de 6 a 10 de la noche en menos 55 decibeles y desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana menor de 50 decibeles. En la zona industrial está restringida a menor de 68 decibeles. Quiere decir que si en su casa el vecino tiene una fiesta con un volumen mayor a esta cantidad, ustedes pueden llamar a las autoridades para pedirles que bajen el volumen hasta donde está permitido. Hay muchas aplicaciones para celulares que pueden medir los decibeles. Bueno, vamos a ver a la derecha están algunos ejemplos. Los decibeles en el umbral de audición mínimo se considera que es 0 decibeles y de ahí van aumentando. Algunos ejemplos son respiración tranquila, una conversación estaría a 40 decibeles, si hay mucha gente estaría cerca del límite permitido en la zona residencial a 50-60 decibeles.
La aspiradora, que es muy molesta, 70 decibeles, un tren a 80, el tráfico 90, perforadora eléctrica 100 decibeles. Como ven ustedes, todo lo que está en anaranjado y rojo empieza a ser un sonido desagradable. Por ejemplo, el umbral del dolor está establecido en 140 decibeles. Y de ahí está la explosión de un volcán. Hay un récord Guinness de ruido en un estadio a 142 decibeles y una bomba atómica sería lo más alto que podríamos percibir, pero sería sumamente doloroso. Vamos a ver. En el volumen bajo no lo detectamos y los volúmenes altos son dolorosos. El umbral va de 0, que es cuando una persona normal puede detectar un alfiler que cae al suelo, hasta el sonido de un avión. Una vez un primo mío me invitó a una carrera de autos de cuarto de milla donde corría otro primo. El ruido para mí era insoportablemente doloroso. Sin embargo, para muchos de los asistentes de esa carrera ya estaban acostumbrados y lo podrían soportar fácilmente y disfrutar del espectáculo. Les presento una tabla de volumen contra frecuencia. Yo siempre me pregunté si los sonidos de las letras tenían distintas frecuencias como los colores de la luz. Hay una diferencia fundamental entre las vocales y las consonantes. Las vocales es cuando el sonido toma la boca como caja de resonancia, mientras las consonantes tiene que haber una combinación, ruido generado que tiene que ver con ciertas posiciones de la lengua, los labios y el aire que se suelta. Entonces me encontré esta tabla y quise presentárselas porque contenía las letras de los que estoy hablando. Quizá ustedes puedan probar lo que hemos visto, de que a altas frecuencias, que a bajas frecuencias es un sonido grave y en altas frecuencias es un volumen agudo, como pájaros gorjeando, el tic-tac de un cronómetro. Así podemos quizás hacer una combinación de consonantes y vocales para ver si esta tabla es correcta o no. Se ve como un poco infantil. Otra de las características del sonido es que su velocidad de propagación depende del medio en el que se mueve. Es decir, la velocidad de onda no cambia en el medio en el que se propaga, pero sí cuando cambia de medio. Aquí a la izquierda hay algunos ejemplos de velocidades de sonido en distintos medios. Está en el aire, agua, madera, hormigón, acero y aluminio. La velocidad del sonido está en metros sobre segundos y en su equivalente en kilómetros por hora. Y también añadí una columna de la densidad de kilómetros sobre litro. Si nosotros graficamos la densidad contra la velocidad de sonido, se podría pensar que es directamente proporcional a la densidad, pero no es así. A la velocidad de onda cambia en el medio, pero también si el medio cambia de temperatura y presión, entonces también cambia su velocidad. También depende de la dureza del medio, como se mostró en la clase previa. Lo que sí muestra es que la velocidad en el aire o en los gases es más lenta, en los líquidos es más rápida que en los gases y en los sólidos es más rápida que en los líquidos. Algo que escuché desde que iba en la primaria era una pregunta que se hacía la gente, que ahora sé que es un koan del budismo zen. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Después de esta clase, ¿tú qué piensas?